comprender y a entender lo que es un texto. Porque en muchas de las ocasiones solo leemos por leer, pero no aprendemos a comprender lo que es un texto y qué hechos dentro de este texto interactúan entre el autor, entre estas ideas que nos comunica el autor y lo que nosotros recibimos como lectores. Entonces tenemos que aprender a interpretar el mensaje del autor. Y en esto de la comprensión lectora hay tres niveles. El nivel literal, que es el primero que vamos a aprender, el nivel inferencial, que es el segundo estadio, donde ya ingresa un poco más de detalle, más de análisis, y el nivel crítico valorativo, que va a ser el tercer estadio, donde ya vamos a poner en juego todo el aparataje conceptual que nosotros vamos a aprender a lo largo de este pequeño curso. Entonces, para poder comprender el texto, vamos a ir de a poquito. Primero vamos a gatear, luego nos vamos a parar un poquito mientras tambaleamos, y luego sí vamos a dar el paso, el primer pasito, así como los chiquitos, con el nivel crítico valorativo. Entonces, tenemos que ir desmenuzando cada uno de estos estadios, de cómo se manejan, de cuáles son las estructuras, de cuáles son las circunstancias, de qué es lo que nos vamos a fijar en cada uno de estos niveles. Pero antes de eso, como habíamos estado comentando en la clase anterior, debemos saber qué es primero la comprensión de textos, ¿no es cierto? Y es que tenemos aquí que nosotros construir una interpretación general de lo que dice el texto. Y para eso tenemos que hablar de las funciones del lenguaje, porque el lenguaje como herramienta de interacción social permite la construcción de significados, ¿sí? Permite la construcción de significados a partir del signo lingüístico de Ferdinand de Saussure, con el significante y el significado desde el signo lingüístico. No se olviden ese nombre y esa palabra clave, signo lingüístico de Ferdinand de Saussure o Saussure. Algunos le dicen Saussure, otros Saussure y otros Saussure, así tal cual que se escribe. No hay problema, porque en el tema de la lengua es a veces mejor leerlo, si no sé cómo se pronuncia, mejor leerlo como se escribe. Saussure, Ferdinand de Saussure o Ferdinand de Saussure. Paulette, ¿habíamos escrito alguna de las funciones del lenguaje? ¿Recuerda, por favor? ¿O solo lo dejamos enunciado? ¿Escribimos alguna de las funciones del lenguaje? Ya Dani, leo, ¿qué? ya leo. Paulette, dígame. Dani, ¿me puede leer lo último que anotamos la clase pasada? Paulette, dígame. Le estoy revisando, teacher. Espérame un ratito. Ya. A ver, teacher, ¿qué parte dijo que le lea? Lo último que anotamos la clase anterior. De funciones del lenguaje, ¿verdad? Sí, de las funciones del lenguaje, Dani. Ya le leo el párrafo o Léame, así tal cual está en su cuaderno. ya dice. La principal función del lenguaje es la comunicación eficaz entre el emisor y el receptor, es decir, la construcción de significados. Las funciones del lenguaje son convencer del lenguaje son, repetido de nuevo, perdón, convencer a otros de creer o hacer algo, lo que se denomine como función persuasiva o apelativa. Perfecto, muchísimas gracias, Dani. Por favor, Esteban, en el canal de YouTube están las clases anteriores, pero si no, le puede pedir una fotito a sus compañeros para que se vaya igualando en el cuadernito. No recuerdo si era cuaderno de a cuadros. Dani, ¿pedí cuaderno a cuadros o una carpetita con hojitas de a cuadros? Cuaderno a cuadros tengo yo. Ya. Esteban, puede ser un cuadernito a cuadros reciclado o una carpetita con hojas de tamaño INE a cuadro para que usted vaya anotando la materia. ¿Sí? Ya, listo, Esteban. No hay libro, sino solo vamos a trabajar en esta clase.
Perfecto, muchísimas gracias Dani y Polet por hacerme un acorderis de lo que habíamos estado conversando. El día de hoy vamos a ver la segunda función del lenguaje, ¿sí? La opción B. La opción A era hacer creer a alguien, hacer creer de algo a alguien, ¿no es cierto? La función persuasiva o apelativa. ¿Sí? Y ahí hicimos el ejemplo de convencerle a Paulette de que nos acepte una salida a comer helado, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la segunda función, la función B. ¿De qué se trata esta función? ¿De qué irá? La función B, primero, es expresar sentimientos, y debemos aprender a expresar sentimientos, emociones, o sensaciones, ¿sí? O sensaciones. ¿Esto con el fin de qué? Desde el emisor, ¿no es cierto? El emisor va a ser quien del emisor. El emisor va a ser quien emita estos mensajes, estos sentimientos. Por ejemplo, cuando yo les pregunto cómo están, ustedes se transforman en emisores al responderme y decirme cómo están. Lo que se llama función expresiva del lenguaje. Lo que se llama función expresiva del lenguaje. La función expresiva del lenguaje tiende a que nosotros conozcamos los sentimientos, emociones y sensaciones del emisor. Y cuando sus papitos les preguntan, ¿y cómo te fue? Ustedes se transforman en emisores y le dicen, pues este día estuvo muy cansado. Nos mandaron algunas tareas. Ahí usted está expresando sus emociones. Emoción de cansancio, de que fue un poco agotador el día. Y esa es la función expresiva del lenguaje. No se olvide, función persuasiva o apelativa, función expresiva. Y ahora vamos a ver la tercera. La tercera tiende a ver el caso de que tenemos que informar a alguien de algo, ¿no es cierto? Ahí le vamos a informar a alguien, algo a alguien. Y tenemos que contarle algo a alguien. Por ejemplo, ni sabes, Esteban vio una foto en el Instagram que le va a afectar a Dani. Y Esteban no sabe cómo contarle. Pero Esteban tiene que contarle a Dani de esa foto que vio que le va a llevar, o le va a traer muchísimas cosas. ¿Sí? Esta función, cuando nosotros tenemos que informar algo a alguien, se denomina, miren ustedes, se denomina, ¿sí? Función informativa, se denomina función, informativa o referencial. Estas tres son las funciones del lenguaje. Función persuasiva o apelativa, función expresiva y función informativa o referencial. Entonces, en nuestra primera lección, Joel, si yo le digo, ¿cuál es la función del lenguaje que permite informar algo a alguien? Usted me va a responder. La función informativa. Función informativa o referencial. No se olvide el segundo nombre, ¿sí? Ya, ahora, Kenen, completemos la siguiente frase. Expresar sentimientos, emociones o sensaciones del emisor es lo que se llama función. O sea, leo lo que sigue. Sí, ¿qué palabrita cumple, qué palabrita completa esa oración? Expresiva del lenguaje. Expresiva del lenguaje. Muy bien, no se olviden, hay tres. La primera es que nosotros debemos hacer creer a alguien algo y debemos persuadirle que nos compre a nosotros y no vaya a comprar en la otra tienda. Que compre un iPhone porque un Samsung o un Xiaomi es menos que un iPhone. ¿Sí?
Miren cómo juega la información de Apple para hacernos creer de que un iPhone es mejor. O sea, sí es mejor, pero ellos lo juegan muy bien esta función de lenguaje. Nos persuaden de pagar $1,400 por un dispositivo, cuando en Android, por 1,400 capaz y nos podemos comprar hasta 7 dispositivos que cuesten $200. Pero no, nosotros vamos y nos compramos el dispositivo que cuesta 1,400, un solo dispositivo y que no nos viene cargador. Mucho ojo con eso. ¿Sí o qué, Esteban? ¿Ven? Lo mismo pasa con el lenguaje. ¿Sí? Lo mismo pasa con el lenguaje. Me avisan cuando ya hayan terminado de copiar para compartirles solo un pequeño mapa que usted lo diga. ¿Por qué es necesario? ¿No? Mientras usted va copiando. Dani, encendamos la cámara. Ya. Ahora, aquí tenemos las funciones del lenguaje. Miren, aquí se resumen las tres: persuasiva o apelativa, expresiva y referencial o informativa. Pero cada una de estas funciones maneja un texto muy importante. Miren, como les había dicho, la persuasiva siempre va a hablar desde la publicidad, ¿sí? Porque nos dice, cómprate este carro porque ese otro carro no vale. O tienes que comprarte un Audi porque simplemente es un Audi y es tecnología británica. No sé de dónde sea Audi, me estoy inventando. O tiene que comprarse usted ¿cuál es este? Un Lamborghini. ¿Es Lamborghini? Porque es alemán. No sé si es de alemán. Creo que es el Aston Martin, no sé. Pero tienes que comprarte ese porque es de tecnología alemana y los alemanes hacen buenas cosas. ¿Sí? No te compres del Shanghai, no te compres del otro porque no son buenos. El discurso político también tiene la función persuasiva o apelativa del lenguaje. ¿Por qué será, Joel, que el discurso político también maneja esta función apelativa o persuasiva? ¿Por qué será, Joel? El que no le escuché, perdón. Joel, ¿por qué cree usted que el discurso político maneja la función apelativa o persuasiva del lenguaje? ¿Por qué será? Es porque quieren llegar al público con lo que dicen. Porque quiere llegar al público. Muy bien, Joel, porque el candidato quiere que nosotros votemos por él, porque le importa nuestro voto, así no cumpla sus ofertas de campaña, le importa nuestro voto para llegar al poder. El tercero es el artículo de opinión. ¿Y por qué el artículo de opinión no es lo mismo que el artículo académico? En el artículo académico usted nunca va a decir, está bonito por esto. En el artículo de opinión usted sí puede poner, está bonito porque me pareció genial la obra. ¿Sí? Aquí en el artículo de el tema de los que analizan los restaurantes, de los críticos culinarios. Ese es un artículo de opinión de un crítico culinario donde dice, desde la puerta me trataron muy bien, el servicio no se demoró mucho. Ese es un artículo de opinión. La crítica de arte también, ¿sí? Vamos a analizar un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, o de Dalí, y cómo desde el surrealismo nos cuenta una historia. Ese también es una función persuasiva, porque le estamos tratando de decir a las personas que Osvaldo Guayasamín fue un pintor indígena. Pero ¿a partir de qué? Y le vamos contando. ¿Sí? La carta. Ustedes ya no han de haber escrito muchas cartas, pero en antaño las personas se enamoraban mediante cartas. Le enviaban una cartita, le dejaban una cartita en el puesto a la chica con la que querían salir. Y de esa manera nosotros persuadíamos a la chica, o notitas, le persuadíamos a la chica de que nos acepte ir por un helado, o que salga con nosotros en recreo. ¿Ya? Dejábamos ahí notitas, aunque sea en el casillero o en la cartuchera. Y la persona leía. Ahora, cuando hablamos de la función expresiva del lenguaje, la poesía, la novela, el cuento, el teatro y también la carta, miren que la carta va a estar en las tres funciones del lenguaje.
La poesía, la novela, el cuento, el teatro y la carta tratan de presentar emociones. La poesía, amor, desamor, que nos hace falta alguien y que por poco estamos casi a punto de sacarnos el corazón del pecho para entregarle a esa persona. Es un sentimiento de que nos hace falta. La novela, la novela también expresa emociones, por ejemplo, la emoción de los rehenes y de cómo vivieron ellos sus últimos minutos, los 3 rehenes del comercio. El cuento, en muchos de los cuentos y fábulas, tenemos reflexiones, tenemos una moraleja y eso también es una emoción. Y el teatro también trata de recabar en nosotros, en mostrarnos capaz, posiblemente el lado más oscuro del ser humano, el teatro. Y en el modo referencial o informativo vamos a tener los textos académicos, los textos literarios más formales, como son la noticia que responde al qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, a los 6 Ws, el artículo informativo, que no es lo mismo que el artículo de opinión, les decía, el texto escolar, el ensayo, este es el ensayo, ¿sí? O redactar un proyecto. La conferencia, que también es un nivel informativo donde usted tiene que preparar la conferencia. No puede ir y sentarse y hablar desde las anécdotas, porque eso sería una función expresiva. En la conferencia usted tiene que hablar desde las teorías, desde los autores que usted ha leído, y a partir de eso, cómo se entrelazan con su objeto de estudio. La carta, que también puede ser informativa, por ejemplo, una carta de despido. Yo realizo una carta donde digo, bueno, quiero renunciar a mi puesto como por motivos personales. Firmo y sumillo y listo. Y el cartel, cuando nos mandaban a hacer carteles cuando estábamos aquí, ¿no es cierto? Y cuando Esteban escribía el cartel y por su buena letra. Siempre nominábamos a alguien que tenía buena letra para que escriba, ¿verdad? Listo. Esas son las funciones del lenguaje. En las próximas clases vamos a detallar cada una de estas y vamos a ver en qué se basan, cuáles son sus características y cómo a partir de esto podemos realizar un análisis. ¿Terminó de copiar el mapa? ¿Sí? ¿Está copiado?